bendiga. Somos los pastores Eddie y Zulaide Villalobos. de nuevo en esta nueva entrega de Hablamos de Matrimonio. Amén. Gracias al Señor. Estamos de verdad muy felices de poder estar con ustedes en este tiempo para poder compartir estos consejos, para poder darle a ustedes la palabra de Dios, la solución para los problemas, no solamente del matrimonio, sino de la familia, individualmente. Amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Sí. Pues estamos hoy tratando de invertir en el matrimonio. Gracias a Dios que podemos hacer nuestra parte para que el Señor haga la suya, ¿verdad? Sí, amén. Pues, queridos hermanos, hoy tendremos el tema, como dijo mi esposo, invertir en el matrimonio. Porque cada día en nuestro ministerio de consejeros matrimoniales nos encontramos con la respuesta que mucha gente nos da o las preguntas de cómo puedo hacer para abandonar el matrimonio, porque ya no quieren invertir tiempo en eso. Entonces se espera, ¿verdad?, que parece que las crisis en el matrimonio se nos están volviendo insoportables. Por eso les voy a decir que esa ruptura no llega de un día para otro. Eso es algo que algunas veces empieza hasta en el mismo noviazgo, pero eso va avanzando, hasta que llega un momento que ya no lo podemos soportar más. O sea que ese deseo de voy a abandonar el partido en la mitad del tiempo, ¿verdad? Es algo que escuchamos bastante frecuentemente, ¿no? Wow, sí. Pero tenemos que distinguir dos cosas. Y es muy claro por qué nos casamos y para qué nos casamos. Bueno, cuando uno le pregunta entonces, o se pregunta por qué me casé o por qué se casaron, todos saben contestar, ¿no? Dice, bueno, porque nos amamos, queremos vivir juntos, formar una familia, tener un núcleo familiar, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a la otra pregunta, ahí es donde nos quedamos en silencio. Uh-huh. Y la respuesta que esperaría escuchar es, dos personas se casan para ser juntos las mejores personas posibles. Amén. Y unirse en una sola carne. Sí. Y un tema también que agrava la situación es que hoy en día no hay diferencia entre el matrimonio y el noviazgo. Sí. ¿Por qué? Porque ya la gente ha como saltado esas barreras en el noviazgo y ya viven juntos y ya pues el matrimonio es como una extensión de eso que vivieron en el noviazgo, pero donde no se hablaron de las metas, de los logros, de la disciplina, de lo que quería cada uno en el área del matrimonio. Entonces, vemos que no se puede vivir una intimidad como la que querían vivir, porque ya están viviendo simplemente dejando que la corriente los lleve, pues en otras palabras. O sea, quemaron etapas en el noviazgo, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Entonces, pero hay pilares que nos sostienen en el matrimonio. Amén, amén. Y el matrimonio, ese amor matrimonial, ¿no? Es un tesoro que el marido y la mujer crean, ¿verdad? Que se proponen, que se ha entregado totalmente, ¿no? Toda la historia, todo su pasado, todo el futuro. Y si ya entregaste tu futuro, ya no te puedes echar para atrás. Sí, claro. Imagínate que en la mitad del partido, como dijimos al comienzo, no, voy a abandonar el partido en la mitad del partido y me voy a pasar para el otro equipo. ¿Entiendes? O sea, un jugador famoso de cualquier deporte, pues, no, paren aquí que me voy a pasar para el otro lado, a lo que es mi contrincante, ¿no? Entonces, eso pasa en los matrimonios. La gente, uno de los dos
de la pareja, uno de los cónyuges dice, me cansé, me voy, agarro todos mis peroles. Wow. Pero un momento, no te habías comprometido a jugar todo el partido. Eso es lo que verdaderamente no es lo que tú habías dado tu voto a Dios, a tu cónyuge, ante la sociedad. Por eso es que insisto que uno de los pilares más fuertes para sostener el matrimonio es tener un buen noviazgo. Es no pasar el noviazgo nada más que en sensaciones, en sentimientos, en las mariposas en el estómago, en la pasión, sino formar las bases, porque si estás pensando seriamente que vas a formar un matrimonio con esa persona, entonces hay que aprovechar el tiempo para de verdad conocerse muy bien y formar esas bases, porque es necesario que tengamos pequeños detalles antes de entrar en el matrimonio, como por ejemplo el lenguaje, el respeto, el tiempo que se dedican el uno al otro. Todo eso es muy importante. Sí. Cuando yo me casé con Eddie, una de las cosas que le dije era que me gustaría que todas las noches nosotros antes de dormir tuviéramos un tiempo para compartir nuestros corazones. Sí. No para hablar de los muchachos, ni qué cuentas tenemos que pagar, ni de los problemas que tuvimos con el vecino, ni lo que pasó en la iglesia, no. Para hablar de él y yo, de nuestra relación, de nuestro bebé que se llama matrimonio, y gracias a Dios así lo hemos hecho hasta el día de hoy. Sí, gracias a Dios. Aunque tenemos problemas como toda pareja. Sí, claro. Y eso no significa que estamos, ¿cómo se llama?, derrotados, ¿no? Porque la pareja debe invertir lo mejor para ellos. Sí, amén. Para los dos. Y es verdad que por los hijos hay que sacrificarse, pero primero es tu matrimonio. Amén. Cuando parece que todo se acaba y ya no hay nada que hacer, darse lo mejor es lo mejor que pueden hacer. Y buscar ayuda. Si nos dijéramos que tenemos cáncer, ¿verdad? Dios no lo permita, haríamos todo lo posible para buscar a un especialista en eso. El mejor. Bueno, pero muy bien, pero cuando tengamos problemas en casa, merece también pagar por el mejor, buscar el mejor. Amén. O sea, es como nos alejamos de nuestra pareja y terminamos alejándonos del Señor. Pero uno de los dos tiene que parar de decir, no, necesitamos ayuda externa. Necesitamos un consejero. Y estamos a la orden para eso. Amén. Si tú estás teniendo problemas en este momento, puedes comunicarte con nosotros. Sí, amén. A nuestro teléfono privado, 683-632-486. Te repito, 683-632-486. Pero si tienes a un consejero matrimonial, a un pastor, un amigo de confianza que puedes abrir tu corazón, busca ayuda externa. Eso te va a ayudar muchísimo. Sí. Pero búscala. Gracias, Señor. Lo peor que podemos hacer es quedarnos sin hacer nada. Sí. En medio de tantas preocupaciones que trae esta vida, no pautar un tiempo para estar con tu esposa o tu esposo es lo peor también que podemos hacer. ¿Por qué? Porque eso nunca va a venir por gracia. Tienes que meterlo en el horario. Sí. ¿Y qué pasa? Tiene que haber un tiempo en que es aparte del trabajo, aparte de tus obligaciones, porque nosotros nos parecemos hoy en día, inclusive con nuestros hijos, somos como papá o mamás taxis, porque los llevamos a la escuela en el carro, los vamos a buscar, los llevamos al fútbol o al ballet o a las clases de piano o a las clases de inglés y los traemos a casa y así sucesivamente. Todo eso está bien, pero tenemos que es un momento en que tenemos que dejar de ser papá y mamá para dedicarnos a nosotros dos, ¿verdad que claro. Sí? Entonces, es evidente, hermanos,
que ese tiempo de calidad entre esposos lo necesitamos. Y cada vez más, cada vez se ahonda la brecha más, porque cada vez es menos el tiempo que les restamos a estar juntos porque sencillamente no lo tenemos. Pero tenemos que lucharlo y decir, mira, contra todo pronóstico vamos a hacer este hábito. Solo se requieren 15 días para hacer un hábito. Entonces, ponerlo y de verdad cumplirlo, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos realmente crear ese momento si nunca lo hemos hablado? Si nunca nos hemos enfrentado los dos ante la necesidad de que tenemos que tener ese tiempo para volcar nuestros corazones, decir lo que tenemos, porque hay un dicho que dice que es mejor una cerca al final del camino que un hospital en el barranco. ¿Verdad? Entonces, puede ser una noche que salgamos a comer. No tiene que ser una comida súper costosa, aunque sea que salgas a comer hamburguesas o Kentucky Fried Chicken, lo que sea. Pero salir de tu entorno y donde puedan hablar, donde puedan descubrir sus corazones, donde puedan mirándose a los ojos decirse que se aman, que se necesitan, que no pueden lograrlo sin ellos, lo valioso que han sido en su vida y que van a seguir siendo. Esas cosas son importantes porque uno nunca puede tomarlas como que, bueno, ya yo se lo dije cuando me iba a casar, en la carta que leí, cuando íbamos a ponernos los anillos. No, Sí. eso hay que mantenerlo fresco. Bueno, y hablando de salir, ¿no? Póngase una muralla alrededor de ustedes, ¿no? O póngase un salvaguardia, digan, mira, no más de 15 minutos que no vamos a hablar de los hijos. Porque si no se llevan el papel. No es que estamos diciendo que abandonemos el papel de padre, porque tienes que pasar tiempo con tus hijos. Claro. Pero tienes que primero fortalecerte Amén. como esposo y esposa para fortalecerte así como padre y madre. Sí. O sea, tiene que dedicarse un momento de dejar de ser trabajador, obrero o ama de casa. Quítate esa gorrita y ponte la gorra de esposo o de esposa, ¿verdad? Amén. Porque si no van a continuar siendo padres y nunca van a lograr ser esposos. Dejar todo y ser esos novios que siempre soñaron ser, ¿verdad? No importa el plan, pero ustedes necesitan tiempo para ellos. Entonces vamos a ver otro aspecto de nuestra vida matrimonial, que lo vamos a profundizar más, que se llama invertir tiempo en el matrimonio, porque habrán algunos de ustedes que se estarán preguntando o diciendo, pero es que eso es imposible, mi horario ya está lleno y tengo que agarrar horas del otro día para completar lo que tengo que hacer. O sea, ¿cómo es el tema de hoy? Invertir en Tiempo el matrimonio. En el matrimonio. Entonces, Sí. mira, como mujer, la Biblia nos dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, chicas, ¿estamos construyendo nuestra casa o la estamos derribando? Sí. Y para responder esta pregunta, debes concienzudamente revisarte cómo estás llevando tu hogar. Y las siguientes preguntas te harán reflexionar sobre algunos puntos importantes en relación con tu esposo y tu casa. O sea, este es el papel, el lado de la mujer también. Vamos a hablar del lado del hombre, ¿no? Ajá. Invertir en tu matrimonio. Estamos hablando ahorita de lo que la mujer debe invertir, ¿verdad? Amén. La pregunta que te puedes hacer es, ¿estoy invirtiendo en mi matrimonio? ¿Están mujeres hablando palabras que animan, palabras que edifican, palabras que motivan? ¿O estás destruyendo con palabras críticas, negativas, duras, demandantes, ¿verdad? ¿Estás nutriendo el corazón de tu esposo? Amén. ¿Estás dedicando más tiempo, atención
y esfuerzo en otras relaciones más que invertir en tu matrimonio. Wow. La vida está llena de cambios, mire, pueden venir circunstancias, pueden que te lleven a cambiar las prioridades y te alejas de invertir en tu hogar. Sí. Tu papel como mujer es muy importante. Tienes, primero como solidificar tu papel de esposa, de cónyuge, de amante, para luego ser tu papel de madre, de ciudadana, de trabajadora o de ama de casa, como tú, cualquier momento que estés allí. Pero estás invirtiendo en tu hogar. Amén. Sí, Señor. Entonces, una pregunta que nos debemos hacer: ¿expreso admiración y agradecimiento por mi esposo? Pero de verdad que tenemos que ser honestas. Fíjate lo que nos dice la Biblia en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, puede que algunas veces uno piense que su esposo no es el mejor y hasta el diablo te tienta con pensamientos como: sería la voluntad de Dios haberme casado con él, sería que escogí bien. Eso pasa porque el enemigo, el lema de él es divide y conquista. Sí, sí. Entonces, y puedes hasta que piense, pero es que a mi esposo le faltan muchas virtudes. Y por eso es que yo no lo admiro. Bueno. Pero para ayudar a tu esposo y fortalecer tu relación matrimonial es importante, pero así, con letras mayúsculas y subrayados y signos de admiración, porque eso va a levantar el ánimo de tu esposo. Es importante que le expreses tu admiración. Y bueno, algunas cosas, puede que él haga cosas que te hagan sentir incómoda, molesta, pero en realidad, si te pones a verlo, son pequeñas cosas. Por ejemplo, digamos que tú empiezas en esta campaña de ver las cosas buenas de tu esposo y te das cuenta: wow, pero él es un buen padre, Sí. es un hombre honesto, o puede que sea expresivo, que esté pendiente de tus necesidades. Entonces, A lo mejor no le está, pero sigue siendo una persona a quien tienes que darle. Claro, es responsable en su trabajo, Sí, es un buen líder, sí, es leal con sus amigos. O sea, tienes que ponerlo como en una radiografía y empezar a ver. Estoy segura que tendrá cosas buenas que las has tomado así como ya por hecho, y donde tú podrías sacarle provecho para usar esas palabras de admiración en la vida de tu esposo. sí. O sea, todo esto no me hace pensar que realmente Jesús sacó lo mejor de las personas. Sí. Jesús fue en lo último. Si tú te pones a leer, fue en los últimos capítulos, digamos, ¿verdad? Fue cuando reprendió a los fariseos, después de tanto hostigamiento. Estoy hablando de esto como la base, la lesión espiritual de todo esto. Y el verso que acaba de leer mi esposa, de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, eso tiene que ver en esa inversión del matrimonio, ¿verdad? Y es muy importante que le expreses a tu esposo que lo amas. Amén. Es muy importante que con una sonrisa muy amable, muy dulce, conozca de tu cosa, las buenas cosas que piensas de él, los buenos puntos, ¿verdad? Pero, por supuesto, habrá otras ocasiones, mira, en que para hablar de estas cosas que necesitas mejorar. Pero si cultivas el hábito de expresar admiración, de expresar aprecio, de expresar agradecimiento a tu esposo, él va a sentirse respetado. Sí. Va a sentirse amado. A pesar de sus múltiples efectos, ¿por qué habitar en lo negativo cuando de verdad hay una gran cantidad de cosas buenas que como esposo o esposa tenemos? Y
si tú haces esto, esto va a impactar su corazón. Amén. Lo va a afirmar. Amén. Verá en ti esa persona, chica, en que lo ama a pesar de sus debilidades y sus pecados. Y está el más dispuesto también. O está al otro lado de que dice, bueno, ella me está viendo el lado bueno. Tendré que yo empezar a ver también, por amor, el lado bueno de ella, ¿verdad? Sí. Y te voy a decir que algunas veces nosotros como mujeres tenemos que preguntarnos si estamos reservando lo mejor de nuestras energías físicas y emocionales para nuestra familia y nuestro esposo. Excelente pregunta, ¿verdad? Muy Sí, buena, muy porque buena. algunas veces como mujeres, ¿verdad? Estamos cansadas por la labor del día, el trabajo, Sí, los problemas, esfuerzo, energía en el grupo social, en la iglesia, tantas actividades que hay hoy en día. Y entonces nos preguntamos, o pregúntate, ¿y qué pasa con mi familia? Es una buena pregunta. sí, Hay que preguntarse, ¿están recibiendo mi esposa o mi esposo o una mamá agotada, frágil, frustrada, molesta, impaciente porque ha estado bajo presión, tiene mucho estrés por todo lo que le ha tocado hacer, por las cosas del día? Cuando las prioridades no están dentro de la voluntad de Dios, entonces vienen los problemas y los conflictos. muy verdad. Tenemos que poner el orden de prioridades como es. Sí, sí, Por eso Dios no te pondrá en una posición donde tú no le puedas entregar a tu familia, no le puedas dar lo mejor de ti a tu familia, lo que tu familia necesita, pues el diseño ha sido siempre el mismo. Sí. Dios puso a la mujer para estar al frente de su casa como la mayor prioridad. Y tú dirás, ay, pero estás hablando y qué de la iglesia y eso. Sí, es importante que tengamos una iglesia, que estemos en la iglesia, pero la iglesia nunca podrá tomar el lugar de tu matrimonio. sí, Tu mayor esfuerzo debe ser hacia tu esposo para brindarle el tiempo para dialogar, para ministrarlo, para servirlo, para bendecirlo, para animarlo. y orar por él, verdaderamente. Sí, Sí. claro. Tal vez hay algunas cosas en tu agenda que tú tienes que evaluar y tienes que darle vuelta a esa lista de prioridades, porque a lo mejor sea el momento en que tú te enfoques tu mayor energía física y emocional hacia tu familia. Muy importante. No es que esto no quiere decir que no tienes que asistir a la iglesia, Sí, no. no, ni a tus, ¿cómo se llama? Ministerios, tu labor espiritual. No, al contrario. Si vas a abandonar un lado tan importante en tu vida como tu familia, que es tu prioridad, tu esposo, tus hijos, para crear un problema allí y acudir a la iglesia, cuando te verdaderamente tienes que fortalecer tu iglesia, traerla ante el Señor juntos. Sí. No es como una huida, un escape, no. Tienes que, como mujer, pararte ante el Señor con tu familia, en tu hogar, en tu iglesia, ¿verdad? Porque hay solamente dos cosas que vas a poder llevarte cuando estén entrando al reino de los cielos: tus hijos y las almas que ganaste para el Señor, y tus hijos de primero, porque la Biblia te lo digo, tú y tu casa. Bueno, estos son del lado de la mujer. También quiero decirte que si quieres comunicarte para consejería, para pedidos de oración, para hablar de un rato de corazón privadamente con nosotros, puedes llamarnos al 683-632-486. O sea, más 34, que es el teléfono de España, donde nos encontramos, 683-632-486. Amén.
Ahora, este fue el lado de las mujeres, ¿no? Ujú. Ahora viene el lado para los hombres, ¿verdad? Le voy a decir, chicos, hombres, Dios nos creó primero para ser varones. Amén. Varones, varón y hembra, macho y hembra, ¿verdad? Lo que hoy se diga y se promueva como un cambio de género no es sino un ataque de Satanás para destruir a la familia. Eso está muy claro, ¿verdad? Esto debemos enfatizar porque cada vez vemos a hombres queriendo ser mujeres, pero Dios no nos hizo así. Y estoy hablando, sin pelos en la lengua, a los hombres, ¿verdad? Ajá. Porque el Señor en Génesis 5:2, la traducción es varón, macho, ¿verdad? Génesis 5:2, varón y hembra. Y dijo, al hombre llamó varón y a la mujer varona. O sea, mujer en traducción, ¿verdad? El hombre macho, o sea, no macho como de carácter. O sea, por supuesto que tienes que tener el carácter de macho, porque hasta eso te lo quieren quitar. Tu posición de macho, tu posición de protector, tu posición de defensor, tu posición de proveedor. Amén. Es la más completa demostración de Dios para diferenciarnos de la mujer. Pablo nos dice en 1 Corintios 6:13, por si acaso no lo has leído nunca, 1 Corintios 6:13 dice, portaos varonilmente, como un hombre, Sí. en otras palabras. ¿Por qué? Porque Dios tiene un estándar y Dios no va a bajar el estándar para complacer al mundo, no, al contrario, nosotros tenemos que subir el mundo al estándar de Dios, Amén. porque nosotros somos la especial creación de Dios. Sí. Y es algo allí en que nosotros tenemos que estar muy, muy claros. Somos hombres. Y Dios creó hombres y mujeres. Sí. Tenemos que reconocer que hay hombres que han bajado sus estándares porque vienen con heridas. Heridas desde su niñez, heridas en el noviazgo, heridas en su personalidad desde adolescente y su juventud. Sin embargo, necesitamos redescubrir qué significa vivir para Dios, porque cada una de estas cosas crea una verdadera crisis en la vida de ustedes, chicos. O sea que hay crisis de hombres, ¿no? Sí. Por todos lados. Entonces, creo que ahorita es hora de levantarnos y vivir con un propósito. Entonces, porque vivimos en una sociedad que es un caos. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A lo amargo dulce y a lo dulce amargo, ¿verdad? Entonces, nuestros hogares algunas veces también vivimos en un caos. Y son los hombres los llamados a poner orden y dirección. No violentamente, no autoritariamente, ¿verdad? Y hay hombres que se han dejado robar el liderazgo. Y eso lo vemos cuando es así, nuestros hogares son totalmente un caos. Sí. Cuando pierdes esa autoridad que Dios te dio desde la creación del hombre y de la mujer. Wow. Qué fuerte, ¿no? Sí. Es verdad que el Señor le está hablando al hombre de una manera muy individual, ¿no? Sí. A su hombría, ¿verdad? Del cuidado que el hombre tiene que tener por su familia. Amén. Así como del rol que el hombre tiene que tener dentro de la iglesia. Amén. Y de la influencia que el hombre tiene que tener en la sociedad. Amén, amén. Fíjate que esos son ataques que el enemigo está efectuando. La destrucción del papel del hombre, la destrucción del papel de la mujer, la destrucción del papel de matrimonio, la destrucción del papel de la iglesia, la destrucción del papel de todo esto que lleva a componer una sociedad sana. Pero todo comienza en el papel de hombre y mujer, de esposo y de esposa. En el ¿verdad? hogar. ¿Verdad? Y esas categorías están así presentadas por Dios mismo. Te lo repito, serás salvo tú y tu casa, porque esa es la sociedad. Esa es la base de la sociedad, de eso se compone.
Estoy de acuerdo en cuidar los animales, pero ahorita hay tanto énfasis en vivir con los animales solos, separados de la sociedad, tener los animales en casa como parte de una familia. Estoy de acuerdo, pero eso no es la familia. La familia la conforma papá, mamá, los hijos, los familiares externos y luego las mascotas. Pero para muchas personas han puesto las mascotas. Sí. Y no estoy criticando, mira, las quiero mucho, pero tenemos que dar a cada puesto, a cada lugar su puesto. ¿Y qué ha pasado con el hombre? El hombre, que ha perdido el temor a Dios. Hay hombres que ya no se toman a Dios en serio. Sí. Son muy casuales en su relación con Él. Tener a Dios es estar afectado por la presencia de Dios. Amén. A veces le tememos más a un policía que al mismo Dios. Sobre todo si cometemos una infracción o si estamos manejando sin el carnet de conducir, sin la licencia. ¿Por qué sentimos temor? Muy sencillo. Porque estamos presentes a una autoridad. ¿Y por qué no le tememos a Dios? Porque el hombre quiere quitarse el yugo de Dios. Y estoy hablando de hombre y mujer, en este caso. Ahora, refiriéndome al hombre en particular, ¿acaso Dios no es el Todopoderoso en tu vida también? Sí. Tú no lo eres todo. Tú no eres el superpoderoso, al que todo lo puede. El que puede saltar la barda de tu hogar. El que puede dedicarse mucho más tiempo a fortalecer su cuerpo. Pero deja de morir tu alma. Sí. Deja de morir tu espíritu. Tiene hambre tu espíritu. Y tu familia tiene hambre. Y necesitamos una generación de hombres que estén llenos del temor de Dios, viviendo total reverencia delante de la presencia de Dios. Como no siempre hay temor de Dios en la vida, no nos lo estamos tomando seriamente, o nos queremos alejar de la realidad a través del entretenimiento, del licor, de las drogas, de aventuras amorosas fuera del hogar. ¿Y qué está pasando con eso? Que nos estamos destruyendo individualmente, familiarmente y comunitariamente. Wow. Fíjate que los hombres que tradujeron la Biblia, que se llamaban escribas, estas personas tenían un temor de Dios pero fuerte y eran sumamente cuidadosos al escribir la palabra Yahweh, como se denomina a Dios, y en algunos casos la cambiaban por Adonai, como más suave, y se tenían que escribir Yahweh o Adonai, paraban todo, iban y se bañaban, tenían un tiempo con el Señor, se limpiaban de sus pecados y al siguiente día se volvían a sentar para seguir escribiendo y para poder escribir esa palabra. De el temor de Dios que tenían en sus corazones. No querían para nada parar ese temor de Dios que Dios mismo se lo había puesto allí en su corazón. Porque para ellos era un asunto muy serio. Y cuando la vida de un hombre está dañada, echada a perder, ¿qué es lo que pasa? Daña a su familia, y una familia dañada daña a su iglesia, y una iglesia dañada daña a la comunidad, y una comunidad dañada daña a la ciudad, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. O sea, una comunidad dañada daña a todo el país, ¿verdad? Claro, claro que sí. Daña al mundo. Y así seguimos. Pero si lo vemos al revés, cuando un hombre, estoy hablando de los varones, del ser macho, le teme a Dios y anda en los caminos de Dios, el resultado es que le va a ir bien. Va a tener sus luchas, sus batallas, pero Dios está del lado de él. Está siendo su compañero eterno. Y el hombre está siguiendo los caminos de Dios. Y no en vano estas promesas. Nos habla la Biblia de un hombre bienaventurado. Que el hombre que come del trabajo de sus manos. Y ahorita hemos cambiado esta
esta idea de trabajo para suplir a mi hogar. Eso es la idea. Trabajo para mantener mi hogar a flote, para mantener mi hogar luchando. Ujú. Pero ahorita queremos trabajar para divertirnos. Y ponemos la diversión por delante. Ujú. Ponemos el licor por delante. Podemos... Hasta el gimnasio. Sí. Y empezamos a sustraer tanto finanzas como fuerzas de nuestros hogares. La Biblia, mira, nos habla de ese hombre bienaventurado, ¿no? Que sigue a Dios, que teme a Dios. En el Salmo número 1 lo llama varón. Bienaventurado en este caso significa bendecido, feliz también se traduce. Y el salmista dice que ese hombre no anda en consejos de malos, Ujú. sino que en el consejo de Jehová, o sea, en el consejo de la Biblia, donde él toma sus pasos, sus caminos, ¿verdad? Y el hombre que hace eso, dice ahí mismo, es como un árbol plantado Junto a corrientes de agua. que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, es un árbol bien firme, bien plantado, Sí. que cumple con el ciclo de la vida, ¿verdad? Crecer, nutrirse, llevar fruto. Ujú. Ese fruto adentro lleva la semilla para perpetuar Amén. su calidad de vida, para perpetuar qué es lo que es un árbol, ¿verdad que sí? Y además, para terminar, dice que todo lo que hace prosperará. ¿Verdad? Exactamente. Wow. Exactamente. Entonces, fíjate, cuando los hombres toman en serio ese papel, digamos, toman en serio a Dios, eso va a afectar la totalidad de sus vidas. Cuando los hombres deciden tener ese cambio y dicen, bueno, voy a tratar a Dios, ya he tratado las demás cosas y no funcionan. Entonces eso va a traer un cambio que empezará por nuestras propias familias. Y la primera en darse cuenta de eso va a ser la esposa. Sí. La esposa se dará cuenta de que, wow, algo está pasando aquí. Y llegará a ser, como dice la Biblia, una vid fructífera. Que de verdad que esta metáfora es muy bella, ¿verdad? Porque esa vid fructífera viene acompañada de la cobertura que le está dando su esposo, porque ha mejorado su relación con Dios. Sí, Señor. Cuando un hombre vive para el reino de Dios y su gloria, su esposa todos los días estará contenta. Porque, mira, no podemos esperar tener una esposa de verano, esposos, cuando traes el invierno a tu casa cada vez que llegas, ¿no? Sí, una cosa calientita cuando tú lo que estás es enfriándola. Sí, cuando llegas del trabajo, Sí. traes el invierno, no puedes esperar una esposa cálida, llena de verano, de pajaritos, de florecitas, ¿verdad? Porque el esposo es el llamado a producir una buena atmósfera en el hogar. Esa es la responsabilidad, ¿no? Tenemos que, antes de llegar a casa, orar, Señor, por favor, ayúdame a ir con la mejor disposición. Llévale una florecita, un detalle, una fruta, la que más le gusta, ¿verdad? Porque tu esposo serás como el termostato de tu casa, que uno lo pone así cerca de un lugar que te va a indicar la temperatura ambiente. Entonces, esta es la responsabilidad del hombre en el seno familiar. Mira que Josué Josué lo puso aquí en la Biblia como una guía para cada hombre. Josué 20:24. Escogeos hoy a quién serváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. En nombre de Entonces, Jesús. nosotros, mujeres, necesitamos ver a nuestros hombres asumiendo ese liderazgo y decir, oye, este cambio que ha tenido mi esposo es espectacular,
vamos a preparar a los muchachos para irnos a la iglesia los domingos o estas actividades o el culto de jóvenes, etcétera. ¿Por qué? Porque tu esposo ya tomó la decisión y tomó la bandera y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Continuamos hablándole a los hombres, ¿no? Date cuenta, chicos. Bueno, también en este caso, escuchen, chicas, porque es un buen consejo. ¿Se han dado cuenta que cuando Satanás vino al huerto como tentador, él no buscó a Adán, sino a Eva? Bueno, ya nosotros todavía sabemos el resultado de esa visita. Se sentaron a tomar café y Satanás ahí hablando con la mujer y ella invitándola, así como no, vamos a hablar. Pero cuando Dios buscó a un culpable de lo sucedido, él no fue a Eva, él fue a Adán. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre un liderazgo sobre su mujer. ¿Por qué? Porque en el Salmo 128:3 hasta con los hijos nos habla de que los hijos del hombre que él teme a Dios los compara como plantas de olivo alrededor de su casa. Cuando un hombre asume el liderazgo sobre su esposa, ¿no? Bueno, un momentito, volvamos un momentico al punto de Adán y Eva. Se me vino ahorita, ¿no? O sea, ¿qué estaba haciendo Adán? ¿Por qué? O sea, si es que eran ellos dos solos, ¿no? Sí. ¿En dónde está la falla de Adán? Que Adán no estaba cuidando a Eva. Adán se metió mucho en el trabajo, en el cuidado del jardín del Edén, ¿verdad? Ellos dos venían ante la presencia de Dios. Dice que todos los días Dios venía a hablar con ellos en el jardín. Pero ahí Adán falló. Sí. Porque Eva estaba como la mujer, por aquí, metiéndose por aquí y por allá. Pero Adán estaba metiendo sus ojos muy metidos en la obra, muy metidos en su trabajo, muy metidos en sí mismo. Y se olvidó de Eva. Wow. Pero el Señor fue Adán. Tú eres el responsable de esta mujer. Ella está dentro de lo que yo te di de responsabilidad, porque tú eres el líder, tú eres la cabeza. Sí. Y eso es lo que como hombre debe ser. Y como hombre te estoy hablando también de tus hijos. Cuando tú temes a Dios, tus hijos vendrán a ser como árboles de olivo alrededor de tu casa, ¿verdad? Pero eso es como padre de tu familia, como jefe. ¿Qué significa esto de ser olivos alrededor de tu mesa? De acuerdo con la historia de Israel, ¿no? En la Biblia, el olivo forma parte muy importante dentro de las costumbres y de la alimentación de Israel. Se nos informa que el olivo, se estudia de que el olivo da su fruto a los 6 años, ¿no? Pero pueden durar hasta 2000 años dando frutos. O sea que el tiempo invertido a que crezca va a dar a largo plazo un buen fruto. Y no es curioso que el salmista haya puesto a la vid, que es la mujer, ¿verdad?, que se esparce y lleva el fruto, y al olivo como una figura para hablar de la prosperidad en la casa, refiriéndose a la esposa y a los hijos. Los hijos, como en el olivo, son resistentes, son fuertes, son fructíferos de todo el tiempo cuando papá teme a Dios, cuando papá trae el Espíritu de Dios a la casa, cuando papá invierte en mamá, cuando papá es esposo y le da el puesto a mamá como esposa. Entonces nos damos cuenta que el comportamiento, han hecho estudios del comportamiento humano y vemos que la mayoría de los valores y hábitos en nuestra vida se adquieren en los primeros 6 o 7 años de nuestra vida. Entonces, como dijo mi esposo, así es los años que toma el olivo para dar fruto. Sí. Y entonces allí es donde nosotros como padres debemos de tratar de sembrar los valores en nuestra familia. Y para hacerlo tenemos que estar en unidad, ¿verdad?
Por eso es que el aceite de oliva es considerado uno de los mejores Sí. aceites que hay. Y por eso es que es más caro que los demás. Pues así sabemos que cuando nuestros hijos alrededor de nuestra mesa, con un padre como guía, se puede decir que el padre es el responsable de ese aceite, entre comillas, que nuestros hijos, nuestra familia está dando, porque están siendo supervisados y están siendo animados a producir el buen aceite en sus vidas. Qué interesante, ¿no? Como hemos hablado en nuestras charlas de matrimonio, ¿no? Que fíjate que aquí dice que alrededor de la mesa, como plantas de olivo alrededor de tu mesa, dice el Salmo 128:3. O sea, ¿qué significa, como hemos hablado, ¿no? ¿Qué significa, de dónde viene la palabra familia? De hogar. Hogar viene de la palabra focus, que es fuego. Era cuando se sentaba toda una familia alrededor del fuego, manteniéndose caliente como familia, tanto físicamente, pero también espiritualmente, la unidad. Y ahorita vemos la ausencia de inclusive sentarse como familia, hablar, Claro. escuchar de los planes, a papá y a mamá compartir un poco de ese ejemplo de amor, de quererse frente a los hijos, Amén. de ser cordiales, amables, amorosos. Demostraciones de amor. En la mesa, ¿verdad? No es que la mesa sea el centro del hogar, porque el centro del hogar es el amor de Dios. Sí. Pero ahí es un momento en que como familia nos podemos sentar, no cada quien agarrando su plato y yéndose a comer o la familia dentro del televisor viendo las novelas, O el etcétera, celular. etcétera. O el celular, o cada quien llega con el celular y está la comida aquí. No, hermanos, necesitamos volver a lo básico. Amén. Como padre esa responsabilidad es tuya, como hombre, ¿verdad? Sí. Y una de las tragedias de esta generación es la de ver a tantos hijos sin padre, sin la guía de un hombre. Sí. El hombre es el gran ausente en la vida de muchas familias. Como te hemos dicho antes, hemos leído estudios psicológicos serios en que muchos, no quiero decir todos, de los casos de sodomismo, o sea, de homosexualidad, vienen por la falta del patrón padre, Sí, la del figura patrón de padre. hombre, en la figura de niño o niña. Y la figura de los hijos alrededor de la mesa es la muestra de que existe un padre responsable. Amén. La figura del padre le da definición al hijo, definición a la hija, que ve, tengo un padre, tengo una madre. Ella, por supuesto, respeta al padre, ella quiere seguir los pasos de la madre. Pero ahorita hay un ataque tan grande de destrucción del valor hombre, del valor mujer, del valor esposo, del valor esposa, para que se refleje en el valor hijo, en el valor hija. Sí. Y nosotros como padres debemos defender, pararnos, cumplir con nuestro papel, ¿verdad? Aportar nuestra caminata estrecha con el Señor como ejemplo. Sí. Para seguir. Tenemos que tomar el rol de liderazgo. Amén. Y tenemos que fortalecer a nuestros hogares. Tenemos que de verdad, reentrenarnos. Sí. Y no seguir con este jueguito del cambio de patrones o la destrucción de patrones o no patrón alguno. Estamos en una sociedad caótica y muchas personas están culpando a Dios, pero no es la culpa de Dios, es la ausencia de Dios en nuestra vida. Sí, amén. Dios sigue en el trono y como decimos, y la oración cambia las cosas. Amén. Así que volvámonos al papel de hombre. Y chicas, ustedes vuelvan al papel de mujer, invertamos en el matrimonio, ¿verdad? Sí.
porque nosotras mujeres somos la ayuda idónea. Ese es el papel que Dios nos puso justo después de habernos creado. Dijo que nos creó para que fuéramos la ayuda idónea en el hombre. ¿Cómo? Como consejeras, animando al esposo, estar siempre al frente de la casa. Esas deberían ser nuestras mayores prioridades. Fíjate, yo vengo de una familia numerosa y mi papá era militar y siempre estaba muy ocupado, pero a la hora de la comida estaba ahí y teníamos que estar todos allí porque teníamos que comer todos juntos en la mesa. Entonces, y eso era algo que ha influido en mi vida, en mis valores, en mis buenas costumbres. En la mía también. ¿Verdad? Me imagino que eso era una costumbre de antes, de que yo creo que la mayoría de la familia y el mundo estaba mejor. Sí. Tenía las bases, pero ahora, pues, si nosotros abandonamos nuestro rol, el rol del hombre y el rol de la mujer, entonces estas bases empiezan a resquebrajarse hasta que se quiebran. Entonces tengamos en cuenta, chicas, que nosotros somos la ayuda idónea para nuestros esposos. Hablando tú también, yo reflexiono, ¿no? Yo me quedé en campos petroleros allá en Venezuela y vivíamos en un campo petrolero donde nuestra vida era de mucha repetición, como, ¿verdad? Y a la hora de... O sea, el instituto donde estudiamos quedaba en el camino de casa, del camino a casa de mi papá nos recogía. Sonaba una alarma a las 12 del mediodía. Sonaba que se escuchaba en todo el campo petrolero. Y era grandísimo. Era un pueblo grande. Se escuchaba, salían todos los trabajadores a las 12 a ir a comer a su casa. ¿Verdad? Nos recogía papá, llegábamos a casa, ya la comida estaba lista, mamá la tenía calientita, nos la servíamos, comíamos, escucha, comíamos, a 1:45 sonaba de nuevo la alarma. ¿Para qué? Para que los papás y los hijos estuvieran listos de nuevo para salir de casa. 15 minutos de nuevo, hasta a tener nuestra sesión en la tarde de enseñanza. Pum, todo el mundo adentro, y a la 1 de la tarde volvía a sonar la alarma. 15 minutos después, ya todo el mundo comido, todo el mundo de nuevo a sus responsabilidades. ¿Quién nos enseñó eso? Disciplina. Disciplina, ¿verdad? Era el momento de como familia unirnos. El papel de hombre estaba siendo cumplido, ¿verdad? Claro, vivíamos en una ciudad pequeña, pero aún así, quizás no llegues a la hora del almuerzo, pero es muy importante que busques llegar a la hora de la comida, de la cena. Amén. Que Dios nos bendiga. Puedes comunicarte con nosotros al 683-632-486. Te lo repito, 683-632-486. Para esos que están en el exterior, hay que agregarle el código de España. Antes de irnos, hagamos una oración. Amén. Señor, te doy muchísimas gracias por este momento para dar estos consejos, Señor. Para que nosotros podamos ver la importancia de invertir como hombre, como mujer, como esposo, como esposa. Amén. Como padre, como madre, invertir en el matrimonio. Ayúdanos a cumplir nuestros roles. Sí, Señor. Ayúdanos a saber, Señor, que tú como Dios, a ti te gusta invertir y no pierdes dividendos, no los pierdes, Señor. Amén. Ayúdanos nosotros a respetar eso, a temerte, Sí, a saber Señor, que estás invirtiendo, a llamándonos a lo básico, al regreso, al retorno a lo básico, para que podamos nosotros, como hombres, como mujeres, como esposo, como esposa y como padre y como madres, poder, Señor Jesús, llevar a cabo esta responsabilidad temiéndote a ti,
para que como familia podamos adorarte juntos, para que como familia, Señor, podamos tener esos ministerios dentro de nuestra iglesia y fortalecer nuestra iglesia y fortalecer nuestra sociedad. Amén. Bendice a esta familia, Señor. Bendícela, Señor. Bendice a la familia, Señor, en el Amén. mundo entero. Y ayúdanos a todos nosotros a temerte Sí, Señor. y a hacer, Señor, tu completa y única voluntad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Sí. Los esperamos para nuestra próxima charla, consejos de Hablamos de Matrimonio. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un beso grande para todos. Que Dios los bendiga. Amén.